Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más dentro de este super congreso mundial que es el de Hablando con el Alma. Mi nombre es Mani Mellizo, yo siempre estoy aquí amparadísimo con todo el equipo de Mindalia. Os saludo a todo el equipo de Mindalia, que sé que estáis por ahí. Y os recuerdo que este congreso dura 3 días, en el que tendremos muchísimos especialistas, como el que ahora os voy a presentar, que nos van a dar charlas gratuitas y que son más de 20, o sea, son un montón. Y además estaremos en riguroso directo, quedará después en diferido en todas las plataformas en las que vamos a realizarlo, en YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, VK. Y que sepáis que además toda esta información la podéis encontrar también en nuestra página de www.mindaliacongresos.com. Y es que hoy, en Hablando con el Alma, tenemos precisamente para hablar con el alma con Joan Corbalán. Joan Corbalán nos va a hablar de un tema que ya le he dicho que me parece muy interesante, que es el de la felicidad del equilibrio, que mi padre siempre decía el término medio, el equilibrio, y en la adolescencia ha sido más difícil, pero ya ahora ya empiezo a entender por qué. La felicidad del equilibrio, ¿cómo alcanzarla? Joan es divulgador y consultor. Acompaña a personas, familias y organizaciones en sus procesos de vida desde hace más de 30 años. Así que vamos a darle paso, que le tenemos aquí al otro lado. Un saludo gigantesco. Joan, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento. Os envío un saludo a todos. Es un gusto para mí poder estar hoy aquí con vosotros y muchas gracias, Mani, por vuestra invitación. Y bueno, vamos a ver qué puede ser interesante para las personas con este tema de la felicidad. ¿Eh? Pues sí, pues muchísimas gracias, Joan. De verdad, un honor de verdad tenerte por aquí y verte ahí tan, con toda esa paz y toda esa felicidad que nos vas ahora a contar y nos vas a ayudar a alcanzar. Así que te dejo todo el tiempo para que nos cuentes. Muchas gracias, Joan. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ante todo, pues buenas tardes, buenas noches. No sé si hay alguien de buenos días. En principio, daros la bienvenida. Y bueno, este tema normalmente cuando hablamos de la felicidad del equilibrio, en los tiempos que corren, ¿no? Pues, y más en este momento, hablar de felicidad suele ser a veces una palabra que nos choca, ¿no? Por un lado es algo que todos necesitamos, pero a la vez es algo que nos choca, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra felicidad, yo no estoy hablando de una felicidad prometida, que es como viviremos felices y todo nos irá bien. No, no hablo de esto, ¿no? Hablo de una felicidad que es la felicidad del equilibrio, ¿no? Es una felicidad consciente. Eh, Significa que en realidad la persona puede darse cuenta de que la vida puede estar relacionada con el hecho de que tú vivas la vida de una forma consciente o de una forma inconsciente, ¿no? Entonces, a menudo creemos que todo es un tema que tiene que ver con el azar o que tiene que ver con que la vida nos trae cosas que no podemos mirar o que no podemos decidir por nosotros mismos, y todo eso es cierto, ¿de acuerdo? Pero lo que yo he podido ir observando a lo largo de la vida, tanto por mi propia vida como por la vida de muchos otros a los que acompaño y he acompañado, en realidad me he podido ir dando cuenta a lo largo de los años de que las personas priorizamos nuestra vida de determinadas formas y que esas prioridades son como fundamentales y vitales en que eso produzca equilibrio o desequilibrio en nuestra vida, ¿no? Esto que en principio parece muy obvio, en realidad yo me pude ir dando cuenta de que en la vida de toda persona, en todos, existen 7 áreas que son áreas vitales que se repiten en todos nosotros. Todos tenemos estas 7 áreas, ¿no? Y de alguna manera el cómo, ahora las nombraremos y las veremos un poco, el cómo priorizamos estas áreas, qué hacemos con estas áreas, esto de alguna manera es lo que verdaderamente convoca el hecho de que nuestra vida sea una vida
digamos, moderadamente feliz. A mí me gusta hablar de este concepto de moderadamente feliz, ¿no? O sea, la gran felicidad es algo que le pertenece a algo más grande, ¿no? Pero esta moderada felicidad que tiene que ver con lo que yo puedo hacer para que mi vida sea moderadamente feliz o todo lo contrario, una vida desequilibrada y en la cual yo pueda acumular mucha dificultad, dolor, infelicidad. De alguna manera, esta forma de priorizar la vida, sea cual sea la situación de cada uno, va de alguna manera a convocar el hecho de que mi vida sea una vida que sea más sostenible, más llevadera y que verdaderamente yo pueda fluir mejor con esto, ¿no? Con permiso de lo grande de la vida. Evidentemente que hay aspectos grandes de la vida, del destino de la vida, que evidentemente nos van a visitar a todos y estos son aspectos que tendremos que encontrar en un momento u otro de la vida, ¿no? Pero cómo nosotros priorizamos estos aspectos vitales que vamos a ver ahora, van a ayudar que incluso a la hora de tener que tomar esto grande que viene de la vida y que no podemos evitar, o sea, también lo vamos a tomar de un modo o de otro en virtud de nuestro equilibrio o de nuestro desequilibrio. ¿De acuerdo? No podemos evitar que sucedan determinadas cosas, pero sí podemos llegar a ellas de un modo u otro, podemos tomarlas de un modo u otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que no tengas hijos o no tengas pareja, pero eso no quiere decir que estas áreas no existan en tu vida y no debas mirarlas. Estas 7 áreas están en nuestra vida, tengamos hijos o no tengamos hijos, o existe un asunto que tiene que ver con la paternidad y la maternidad que ahora veremos, o tengamos pareja o no tengamos pareja, la pulsión de la pareja está en nosotros desde el principio hasta el final de nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, son aspectos a mirar. Estos 7 órdenes o áreas de las que hablo, la primera es la familia de origen. Todos tenemos una familia de origen, tengamos o no relación con ellos. Un padre y una madre biológicos que son en realidad la puerta de entrada, digamos, a un sistema muy grande que es el sistema familiar del padre y el sistema familiar de la madre. Mucho más allá de que yo tenga relación o no tenga relación, de ahí surge todo lo que tiene que ver con mi existencia, con mi vida, y por lo tanto son las raíces de las cuales yo, no solamente desde el punto de vista genético y físico, llego a la vida, sino que de alguna manera es también eso que yo llamo la genética emocional. Hoy en día la epigenética está dándonos todas esas pistas que tienen que ver con el hecho de que las emociones en realidad están plenamente presentes en nuestra genética, ¿no? Últimamente lo hemos podido ver incluso en los periódicos, como se habla de que el sufrimiento se hereda, ¿no? Entonces se hereda el sufrimiento y se heredan muchas otras emociones, también positivas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por decirlo de alguna manera, la familia de origen es un lugar que nos relacionemos o no, queramos relacionarnos o no, ese es el lugar desde el que llegamos. Y el poder encontrar un lugar de equilibrio en nuestro corazón con esos vínculos es clave para que podamos verdaderamente existir desde un lugar más equilibrado, ¿no? Otro aspecto fundamental de la vida, otra área, es lo personal. Lo personal tiene que ver con todo aquello que tiene que ver contigo y solo contigo. O sea, no con los demás. A menudo yo escucho a las personas que le preguntas por lo personal y te empiezan a hablar de su madre, de su pareja, de sus hijos, de sus amigos, ¿no? Y es como que el mundo personal tiene que ver con los demás. Y este es un tema que muestra realmente que hay una cierta ceguera en cuanto a darse lugar a uno mismo, ¿no? O sea, a menudo las personas, cuando les digo esto, me dicen, claro, pero esto es muy egoísta, ¿no? Y yo les suelo decir, el egoísmo significa amor al ego, ¿no? Y yo tengo un concepto que le llamo amoísmo, que significa lo contrario que el egoísmo. El egoísmo es el amor al ego y el amoísmo es el amor a sí mismo.
realmente el amor a esa parte esencial que todos tenemos en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo no, de alguna manera nos relacionamos con nuestra parte más profunda de nosotros, con nuestros sueños, con nuestra sexualidad, con nuestra alimentación, con nuestro ejercicio físico, con todo eso, con nuestra espiritualidad, con todo lo que tiene que ver conmigo y solo conmigo, ¿de acuerdo? Luego esto lo puedo compartir con otros, pero ¿qué pasa conmigo con todo ese mundo, ¿no? Bien, otro punto es la pareja. Digamos, esta pulsión de la pareja es absolutamente fundamental y en la vida llega a nuestra vida la pulsión de la pareja como una forma de desarrollarnos realmente en ese proceso de lo que el otro nos trae y nos refleja. Y desde ahí entramos en una relación muy fuerte con lo que llamamos el vínculo relacional desde lo íntimo, ¿no? Y claro, este es un aspecto también fundamental para cualquier persona, tenga o no tenga una pareja hoy en día, ¿vale? Porque al final siempre estamos desarrollando la pareja interior, ¿eh? Y la pareja exterior es un lugar donde desarrollamos todo ese aspecto que nos lleva a esa propia pareja interior, ¿no? Después, otro punto son los vínculos relacionales, que son todas esas relaciones que no son familiares, es decir, amigos, amantes, incluso la propia pareja es un vínculo relacional, que depende cómo vaya adelante, se convierte también en un vínculo de sangre si luego hay hijos, ¿no? Pero mientras tanto es un vínculo relacional. Pero aquí los amigos, las relaciones laborales, los amantes, otro tipo de personas que no significan la pareja exactamente, estarían más en esta parte de los vínculos relacionales. Otro aspecto vital de la vida de una persona es la profesión. La profesión es aquello con lo que tú te ganas la vida, ¿eh? O sea, aquello con lo que tú trabajas y te ganas la vida, independientemente de si esto te gusta, no te gusta o te deja de gustar, sino que esto es lo que, cuando decimos esta persona es un profesional, esencialmente lo que sabemos es que esta persona cobra por hacer esta labor. Luego puede que sea un mejor profesional o un profesional peor, pero sabemos que cobra, ¿no? Entonces, otra cosa es la vocación. La vocación es aquello que tu corazón quiere, aquello que tú harías casi sin cobrar. Luego, encima, si eso se une a la profesión, pues es una maravilla, ¿no? Porque uno está haciendo aquello que su corazón quiere, aquello que le apasiona, y a la vez resulta que le pagan por ello. Esto, pues claro, es una maravilla doble, ¿no? Entonces, este sería una sexta área, ¿no? Y la séptima área es la maternidad y la paternidad, que de alguna manera no solamente incumbe a los que tienen hijos, sino que tener hijos significa una forma de maternidad y de paternidad. Pero la maternidad y la paternidad en realidad tiene que ver con ese elemento o ese arquetipo universal que significa lo creativo, ¿no? La necesidad del ser humano de crear, de dar a luz, de dar lugar. Esto muy a menudo se vive, digamos, en las personas que tenemos hijos, se vive desde la maternidad y desde la paternidad. Pero fijaos que muy a menudo cuando las personas lo han puesto todo en los hijos, cuando los hijos se van, entran en esto que llamamos los profesionales el síndrome del nido vacío. ¿De acuerdo? El hecho de que la persona siente un vacío y necesita reconstruir nuevamente esa cuestión que tiene que ver con la maternidad y la paternidad e ir más allá. A menudo las personas que no tienen hijos o que entran en esa situación, esto lo viven uniendo mucho la vocación a este aspecto. Todo esto, estas 7 áreas, pues por decirlo de alguna manera, generan que las ordenamos de una determinada manera, que normalmente es un orden que nosotros hacemos desde la inconsciencia. Quiere decir, yo priorizo más, a lo mejor estoy priorizando más la vocación o priorizo más la pareja y pongo en primer lugar una cosa o la otra y a lo mejor resulta que me pongo a mí en último lugar, lo personal,
¿Vale? Bien, bueno, puede haber muchos, cuando hacemos este orden, en el cual en la formación para vivir, esta que hacemos nosotros ya hace muchos años, que se llama el orden que da felicidad, situamos estos órdenes de tal modo que de derecha a izquierda vamos poniendo lo más importante para mí es el 1 sería este, el 2 sería este, hasta que llego al 7. Ahí podemos ver que los órdenes de importancia que cada uno tiene en esas áreas, pues son órdenes que están muy relacionados. Cuando lo vemos con profundidad, lo que empezamos a darnos cuenta es que ese orden tiene que ver normalmente con los permisos inconscientes familiares que tenemos en cada familia. Quiere decir, hay familias en las que, por ejemplo, hay permiso para ser, permiso, por ejemplo, pues para la vocación, permiso para hacer lo que a mí me gusta, ¿de acuerdo? Y hay otras que solo hay permiso para tener, quiere decir, permiso para ganar dinero, o sea, para la profesión, pero no para la vocación. Entonces, o a lo mejor hay permiso para, digamos, estar absolutamente metido en lo que tiene que ver con la pareja, y no hay permiso para otras cosas. O sea, este orden prioritario genera que la vida fluya de un modo o de otro. Claro, a veces con un sentido de obligación que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me sacrifico tanto? ¿Por qué no puedo dejar de trabajar continuamente? ¿No? A lo mejor le gustaría ser madre o tener vocación o pareja, pero sientes que no tienes permiso para ello, o tienes dificultades con el dinero, con la profesión, o son personas que trabajan muchísimas horas pero que no son felices porque solamente trabajan y no tienen vínculos, amigos, o son el gran padre o la gran madre pero se olvidan de sí mismo. Lo que suele ocurrir es que algunas de estas áreas están muy llenas y otras muy vacías y que sustituimos una por otra. A veces tenemos mucho de dos áreas y hay un vacío enorme en el resto, ¿vale? Entonces, estas 7 áreas serían como vasos comunicantes donde a cada uno de nosotros se nos ha dado un líquido vital y, por decirlo de alguna manera, hay áreas en las que el líquido está muy arriba y otras en las que el líquido está casi completamente vacío. Entonces, hay como sustituciones. Yo amo mi vocación profesional, resulta que estoy ahí a tope, pero luego esa vocación es como un tirano para mí. Resulta que luego tengo mi vida personal, mi familia, mis hijos, todo eso está, mi pareja, todo eso está como muy abandonado o al revés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas veces la vocación ocupa el lugar de la pareja o la maternidad, por ejemplo, o el trabajo ocupa el primer lugar y no hay espacio para lo personal o para los vínculos, o ponemos delante de todos los hijos y nos olvidamos de la pareja y de nosotros. Pero ese orden de prioridades que tenemos en la vida es, lo que decía antes, muchas veces inconsciente. No es un orden gratuito. Ese orden obedece a lo que la persona se puede permitir o no se puede permitir en la vida. Y eso llega a través de su propia familia, de cómo se han vivido las cosas en la familia, de cómo está permitido, de lo que está permitido y lo que no, de las creencias y de las dificultades sistémicas. Es importante que entendáis que cuando yo digo esto de la familia, no estoy hablando de tu padre y de tu madre y tus hermanos y tú. Eso es solo un trocito, es tu biografía y tiene un valor y tiene una importancia. Pero la influencia potente viene del resto del sistema familiar. Quiere decir, de aquellos a los que tú ni siquiera conoces. Sí, entonces, toda esa información es muy importante que tú puedas, de alguna manera, darte cuenta de que como tú priorizas, esto está condicionando tu vida, porque hemos aprendido a sobrevivir como lo han hecho los nuestros y somos leales a sus creencias y dificultades por amor ciego a nuestro sistema familiar. O sea, es como que seguimos de una forma oculta emociones y destinos difíciles que han tenido los nuestros y dedicamos de una forma oculta a seguir patrones de repetición que condicionan el modo en que nosotros priorizamos nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, esas 7 áreas las priorizamos de una manera o de otra. Así vamos definiendo nuestro orden de vida de manera inconsciente, ¿no?
Sabiendo esto, lo que es importante para nosotros es saber que no es un orden baladí o casual, sino que en realidad estaría muy bien que cada uno de vosotros pudierais mirar esas 7 áreas y ver exactamente cuál es vuestro orden y realmente qué queréis para vuestra vida. Es posible que entonces se empiecen a encontrar bloqueos, creencias y dificultades, y el cómo transformar ese orden es la clave, ¿de acuerdo? Desde ahí, pues bueno, invitaros a que sepáis que esto lo podéis explorar, podéis ver cómo llevar esto adelante. Nosotros tenemos incluso un curso introductorio que es gratuito completamente, al que podéis acudir gratuitamente para poder explorar un poquito este orden y ver realmente cómo es vuestro orden inconsciente y que podáis tener mayor visión de vosotros. Es una formación para la vida que es un motor de transformación. Las personas pueden trabajar los bloqueos, los no permisos que tienen en cada una de las áreas y pueden elegir libremente el orden que da felicidad para su vida, lo que yo llamo un orden basado en el equilibrio, ¿no? Las personas que son más felices mantienen un equilibrio entre los diferentes aspectos de su vida. No están polarizados en uno, por ejemplo, el trabajo o otro, sino que están de alguna manera más equilibrados. Porque el tiempo pasa y elijas lo que elijas para tu vida, vas a pagar un precio por ello. No puedes evitar pagar un precio por vivir, porque vivir es priorizar y priorizar es decidir qué quieres para tu vida. Lo importante es siempre ser conscientes de nuestra elección y que sea un orden de vida consciente, no un orden heredado que repito inconscientemente. Te invito a que puedas de alguna manera ver tu propio orden de prioridades que sirva realmente a la vida que tú quieres tener, ¿no? Y bueno, creo que como resumen puede serviros. Creo que es el tiempo ya, Sí, ¿no? Estamos en sí, tiempo, ¿no? sí, Joan, Muy total, bien. lo que, vamos, lo que dices lo comparto y además esta es una de las conferencias que yo pienso que nos sirven como para, como dices tú, echar un vistazo, más que un vistazo, ¿no? En toda esta inconsciencia, todos estos patrones, estos permisos. Y sí, vamos a ir con varias preguntas, aunque antes de pasar a las preguntas quiero recordaros que sepáis que Joan Corbalán es uno de los que forma parte del congreso que estamos aquí justo hablando, que es el de Hablando con el Alma, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo por todo el planeta, ya sabéis, a través de toda la multiplataforma. Si queréis y si lo deseáis, si tú lo deseas, como especialista, puedes escribirnos un email a congresos@mindalia.com por si quisieras ser parte de estos congresos que realizamos. Muy bien, Joan. A ver, ya lo has dicho un poquito, has empezado a hablarlo. Yo te quiero preguntar un poco más sobre el tema de la formación que estás realizando y si quieres después vamos con las preguntas. Muchas gracias. Sí. Bueno, la formación del orden que da felicidad, no que da la felicidad, sino que da felicidad, es una formación que ya llevamos muchos años haciéndola. O sea, en realidad tiene ya una década de trabajo. Digamos, hay dos formatos. Hay un formato que es el formato, digamos, introductorio online, que es gratuito y que sirve perfectamente para tener una visión más clara de lo que estamos viendo. Y luego para las personas que están interesadas en ir más a fondo, existe, digamos, la formación presencial, que es una formación, digamos, muy potente, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, si estáis interesados en ello, hay mucha información, hay muchos vídeos también en la red, en YouTube, hay mucha cosa que os puede permitir clarificaros, ¿no? De todas maneras, el introductorio, que es completamente gratuito, es el mejor modo de acercarse a esto que os estoy planteando hoy. Ok, pues Joan, vamos a ir con las preguntas, que hay aquí varias interesantes, porque claro, el tema que propones, pues si es profundo e interesante, vas a recibir preguntas profundas e interesantes, como todo, Con toda en- libertad. con toda libertad. Pues mira, la primera de todas te la realiza María Garrido desde YouTube y desde Zaragoza, España. Te pregunta, ¿qué es eso de no tener permisos y por qué eso afecta a mi felicidad? Gracias. Bien, porque
sea, o sea, en realidad nosotros recibimos de nuestro propio sistema familiar, lo que recibimos es una herencia, no solamente física, ¿no? También recibimos una herencia emocional, quiere decir, todo lo que ha sucedido en nuestras familias, no solo lo que conocemos, sino también lo desconocido en nuestro sistema familiar, digamos, tiene una influencia radical y muy importante en cómo es nuestra vida y en la forma en que tenemos permiso para esto o no. Por ejemplo, hay familias que no sabes por qué, pero por ejemplo, ellos en el fondo saben que se quieren, pero nunca se lo dicen, no se tocan, no se abrazan, no se besan. Entonces es como que todo se da por supuesto. Y esto, digamos, es algo que pasa de generación en generación casi casi en la atmósfera de la propia familia, ¿no? Esto nadie les ha dicho que no se toquen o no se besen o no se abracen. Sin embargo, o sea, es como que no hay permiso para esto. Esto, claro, imaginaos la influencia que tiene luego en esa persona cuando esa persona se pone en pareja con otra persona y resulta que la otra persona sí que tienen permiso para quererse y para tocarse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el impacto de esa pareja pues es brutal, ¿no? Es brutal porque uno lo vive de un modo, el otro lo vive del otro y no es ni mejor ni peor, simplemente, digamos, hay permisos distintos. Es un ejemplo que os pongo para que podáis entender. Entonces, estos permisos están en realidad en virtud de que las experiencias que se vivieron en esa familia en algún momento pudieron ser experiencias dolorosas o difíciles que provocaron este tipo de reacción emocional. A partir de ahí hay como una especie de defensa en el sistema que genera el hecho de que vayamos tomando de generación en generación algo que yo llamo las piedras negras, ¿no? Porque en realidad nos entregan un tesoro maravilloso, la vida y la mayoría de cosas que nos permiten ser felices en la vida nos las entregan nuestras familias. Pero hay como ciertos aspectos que son como que tienen en nosotros una especie de atracción fatal y nos implicamos de una forma ciega con esas lealtades difíciles, más que con las positivas. Nos es más difícil tomar lo sano para nosotros y tenemos una especie de atracción fatal hacia esas piedras negras. Espero que haya sido claro. Muy, muy claro, ¿eh? Muchas gracias, Joan. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Mira, Joan, la siguiente pregunta te la realiza Aurora Garrido. YouTube, no, perdona, parece ser que ha escrito desde otra cuenta y entonces es Carlos el que te hace la pregunta. Desde Madrid y desde YouTube y te pregunta, ¿cómo puedo trabajar esos patrones negativos? ¿Cómo sé que me afecta? Lo sabes, tú lo sabes porque tú sabes en qué lugares de tu vida tú lo pasas mal, no eres feliz y no fluyes. Tú encuentras síntomas en tu vida que te hacen sentir que las cosas por ahí no van y lo sabes. Por lo tanto, tú lo sabes porque tienes que tomar ese síntoma y entonces empezar a tirar de ese síntoma. Y cuando tiras de ese síntoma, si tiras de verdad de él, acabas encontrando algo que está o bien en tu biografía, en tu pasado biográfico, o bien en la biografía de tu sistema familiar, en tu sistema, ¿vale? Entonces, cuando llegas ahí, a ese punto, a ese lugar, que normalmente lo trabajamos mucho con una herramienta que es el genograma, ¿vale? Una vez cuando llegamos a ese lugar, a ese punto, después tenemos diferentes herramientas de desbloqueo. Una de ellas, con la que yo trabajo y que es muy conocida y muy importante, son las constelaciones familiares, ¿de acuerdo? Eh, pero aparte de las constelaciones familiares hay muchas otras con las que trabajo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, a través de esas herramientas vamos a buscar ese lugar o ese espacio donde se produjo el freno, lo que yo llamo el freno, y ahí trabajamos esa parte para limpiarla, ¿no? A partir de ahí, una vez limpiamos esa parte, no significa que ya está, limpiamos la parte sistémica, pero después tiene que haber una actuación por parte de la persona, lo que llamamos picar piedra, que quiere decir, bueno, trabajar a favor de lo que ha sido el movimiento que hemos hecho atrás, ¿vale? O sea, no es un movimiento psicomágico en el cual decimos, bueno, hemos hecho esto y ya está. No, no, esto y lo otro.
a partir de ahí se empieza lo que yo llamo un proceso de transformación muy serio. Muy bien, Joan. Vamos a ir con otra pregunta que tenemos por aquí. Te la realiza Claudia desde Argentina. Un saludo, Claudia, y desde YouTube, y te pregunta: ¿cómo puedo saber si mi orden de vida es consciente o heredado? El orden de vida, normalmente, el orden de vida que nosotros cuando nos enfrentamos a hacer el primer movimiento de poner los 7 órdenes y verlo, ese que nos surge, en principio es un orden inconsciente. ¿Vale? Porque es lo que nos está pasando con nuestra vida y no somos todavía conscientes de ello. Por tanto, es un orden inconsciente. Posteriormente, cuando ya tomamos conciencia de lo que es cada cosa y empezamos a trabajar con el genograma, etcétera, etcétera, ahí empezamos a desarrollar, digamos, en el orden, desarrollamos en nuestra formación para la vida, desarrollamos ir trabajando cada una de esas áreas. Vamos trabajando cada una de esas áreas en cada módulo y ahí lo que vamos haciendo es desarrollando esa conciencia y viendo cada uno los frenos que tiene en cada uno de esos aspectos. Entonces ahí, en la medida en que vamos teniendo los insights de lo que está pasando en cada sitio y lo desbloqueamos, empieza a aparecer tu propio orden consciente. Y tu propio orden consciente normalmente a veces se enfrenta a resistencias en tu propio interior, porque a lo mejor el hecho de ir hacia lo que te hace feliz también te hace sentir culpable o te hace sentirte con un peso por el hecho de que no estás siguiendo aquello que se espera de ti, ¿de acuerdo? Pero bueno, Bergelin, que fue el creador del trabajo sistémico en constelaciones, decía aquello de que tenemos 2 opciones en la vida, ¿no? Sentirnos inocentes y ser infelices, o sentirnos culpables y ser felices. Entonces, este precio que significa llevar mi vida adelante, aunque no conecte plenamente o no conecte con esto que significa el permiso familiar, ¿de acuerdo? O sea, no desde la rebeldía, sino desde el respeto y desde el agradecimiento y del reconocimiento, pero sí siendo capaz de tomar mi propio camino, tomar mi propia vida, tomar mi propio futuro, ¿no? Joan, ella te realiza otra pregunta, a ver si puedes Muy contestarla. bien. Te dice, si queda tiempo, dice, pregunta: yo creo que no tengo orden para mi vocación ni para pareja. ¿Qué puedo realizar? Bueno, yo creo que muy a menudo la vocación y la pareja, como son 2 temas que tienen que ver con lo que el corazón quiere, están muy unidas. Están muy unidas. De hecho, hay muchas personas que tienen una vocación muy potente y que con eso sustituyen la pareja. ¿De acuerdo? Entonces, claro, desde aquí yo no conozco tu orden, no conozco tu movimiento. Entonces, no sé, creo que lo ideal sería que lo puedas explorar esto en el completo, no solamente con esas 2 áreas. O sea, explora un poquito tus 7 áreas y mira de poder ir viendo realmente qué te está atando. Y ahí habrá que verlo, ¿no? Habrá que tirar del hilo y habrá que verlo. Así es muy difícil que te pueda dar una receta, no es una receta, no es tómate esto, ¿no? Es algo que tiene que ver con un proceso de conciencia que tú irás realizando en la medida que te expongas a esa información. ¿Vale? Muchas gracias. De hecho, sí, ya sabéis que hemos dejado los enlaces pertinentes de Joan Corbalán en la descripción del vídeo, por si quisierais entrar en contacto para profundizar todavía mucho más en su trabajo y en vuestra vida. Vamos a ir con otra pregunta, Joan. Mira, la siguiente pregunta te la hace Jacob Sami desde Colombia y desde YouTube, y te pregunta: yo no encuentro mi vocación o mis dones. ¿Qué me recomiendas que puedo hacer? Gracias. Bien, digamos, la vocación suele ser cuando uno no encuentra su vocación, está muy relacionado con el no sentirse con permiso para ser, con permiso para conectar
con, no tanto con el tener o con el lograr, sino con el ser, ¿no? Con permitirme ser algo que me da felicidad o que me da alegría o que me da tranquilidad, ¿no? Y eso suele ser claramente digamos, una falta de permiso familiar para ello. No te conozco y no sé cómo es tu historia familiar, pero posiblemente si tú miras en la historia de tu familia, te vas a encontrar con que, digamos, hay, digamos, posiblemente un mandato muy fuerte para sobrevivir. O sea, para tener que luchar por la vida, por el dinero. Entonces, todo esto son permisos o mandatos que posiblemente tú tienes que poder ir clarificando para darle un buen lugar y poderte dar permiso, perdón, para poder ser aquello que en realidad tú eres en tu interior. Porque no hay nadie que no tenga dones. O sea, eso que tú has llamado los dones no serían bien la vocación, serían los talentos, ¿de acuerdo? Y esos talentos se pueden convertir en vocación o pueden convertirse también en hobbies, ¿no? Muchas veces los hobbies son dones que tenemos y que los hacemos sobre todo pensando en disfrutar nuestra propia existencia en el hobby. Pero a veces tomamos esos hobbies y decidimos ponerlos al servicio de los demás, mostrarlo a los demás. Eso es una vocación, ¿de acuerdo? La diferencia entre un hobby y una vocación es que el hobby es para mí y la vocación es para otros. Luego puede ser profesional o no. Puede ser una vocación voluntaria, pero que la pongo al servicio de los demás, o puede ser una vocación profesional, o sea, que la pongo al servicio de los demás, pero, digamos, profesionalmente. Muy Espero bien. que te sirva esto. De todas Muy, maneras, sí, sí. perdón, si miras en YouTube y en mi web, esta parte de vocación-profesión es una de mis especialidades más grandes y tengo una formación, un curso que se llama Vocación, Profesión y Dinero, donde ahí verás que hay muchos vídeos donde puedes clarificar esta duda más, ¿de acuerdo? Te iba a decir que es muy interesante esta diferenciación o señalización que has hecho, ¿no? Con el tema del hobby y la vocación, la verdad, muy, muy interesante, Joan. Vamos a ir con otra preguntita. Puede que sea ya esta la última que nos dé tiempo. Vamos a ver. Eh, te pregunta, a ver si. Álvaro desde España y desde YouTube te pregunta. ¿Crees que es posible transformar los permisos para sentir totalmente libertad en todas las áreas? Yo creo que decir todas y todo y absolutamente son palabras demasiado grandes, ¿de acuerdo? A mí me gusta decir que nosotros tenemos mucho que decir sobre la posibilidad de que nuestra vida sea una vida equilibrada en cuanto a las diferentes áreas, ¿no? Pero hay algo más grande que también tiene mucho que decir. Entonces, evidentemente, yo creo que podemos mejorar muchísimo en la mayoría de aspectos de nuestra vida, digamos, siendo muy conscientes y moviendo estos lugares inconscientes de permiso, de no permiso, etcétera, etcétera. Podemos hacer mucho para que realmente nuestra vida sea mucho más equilibrada y que tengamos una mayor felicidad. ¿De acuerdo? Pero, digamos, yo siempre pienso que hay aspectos de la vida que a lo mejor resulta pues que me los voy a llevar a la tumba y no los voy a lograr poner en el lugar que a mí me gustaría, ¿no? Y para mí es sano bajar la cabeza delante de esas partes de mi vida donde sé que hay aspectos determinados que me gustaría, pero que la vida dice que no, que es bueno que esté con eso. Y también el poder decir que sí a eso y bajar mi cabeza delante de eso, yo pienso que es muy sano. Por lo tanto, creo que todos tenemos que admitir
que hay una parte importante, muy importante, que nosotros podemos hacer y otra parte que la hace la vida. Así es como lo veo. Muy interesante, Joan, la verdad. Muchísimas gracias por compartir toda esta información, de verdad. Yo te voy a pedir ahora que si quieres nos recuerdes sobre el curso, la formación que vais a realizar, que luego nos digas alguna cosa así de cierre y que ya después te despidas de toda la audiencia que te está escuchando y yo agradecerte de verdad que estés aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Mani. Bien, digamos, respecto del curso y de la formación del orden que da felicidad, deciros que es una formación eminentemente vivencial, ¿de acuerdo? Absolutamente vivencial, donde eh, la gran palabra para mí no es otra que transformación, ¿eh? Entonces, es la palabra clave y, digamos, mi concepto fundamental cuando trabajo en procesos de transformación, tanto personales, familiares como empresariales y organizacionales, que es donde me muevo, eh, digamos, es si es útil o no es útil. La utilidad para mí es un elemento clave, ¿no? Las cosas pueden ser hermosas, pueden ser bellas, y yo esto lo valoro mucho cuando lo hace cualquiera, ¿no? Pero en mi forma de entender mi trabajo, mi profesión, mi vocación, el aspecto fundamental es que sea útil, o sea, que realmente le sirva a las personas, a las familias, a las organizaciones. Desde ese punto, o sea, lo más importante de este trabajo es que tú vas a trabajar con tu asunto, con tu propio proceso de vida, individualizadamente, aunque pudieras estar en un grupo muy grande. ¿Por qué? Porque todo está pensado para ello. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué puedes esperar de este trabajo? Pues puedes esperar transformación y una transformación útil. Este sería el principal elemento. Creo que lo ideal es que más allá de que te mires la formación grande, etcétera, etcétera, que vayas al curso introductorio, que es gratuito, en el cual de alguna manera tú puedes revisarte, puedes ver y puedes tener mucha más claridad sobre esta conferencia que hoy hemos hecho. Y ahí ya habrá la posibilidad de que tú puedas hacer determinados clics que a partir de ahí te harán sentir si vale la pena que sigas o no, o cómo te lo planteas, ¿no? Pero creo que esa podría ser una buena manera. ¿Vale? Muy bien. No sé Muchísimas. si hay ya más tiempo, me despido, ¿cómo es la Sí, cosa? sí, despídete Me si despido quieres. ya. Muchas gracias. Muy bien. Primero, Mani, ha sido un placer agradecer a Mindalia y a ti el espacio, la acogida, ¿de acuerdo? Y bueno, a todos vosotros, estéis donde estéis, pues a las personas que estáis en Latinoamérica, yo suelo ir bastante a trabajar a Latinoamérica y ahora espero estar en abril, mayo también ya en el Cono Sur y de alguna manera, pues bueno, a las personas del resto, pues en España aquí estamos y muy contento de poder haber estado con vosotros. Espero que os haya servido para clarificar un poquito más qué significa esto del equilibrio de la felicidad, ¿eh? Muchísimas gracias y nos vemos. Cuidaos muchísimo. Buen camino. Muchísimas gracias a ti, Joan, de verdad, ¿eh? Gracias por todo tu trabajo, tu humildad, tu sabiduría, por aportarnos luz así en estos 45 minutos sobre este trabajo que estás haciendo súper interesante de ponerle orden a las prioridades, a los permisos. Vamos a indagar en nuestra familia, que hay mucha chicha y te agradezco que hayas pasado por aquí. Te esperamos pronto para que para que vuelvas otra vez por aquí y nos sigas dando toda esta información. Muchas gracias. Nosotros ya nos despedimos diciéndoos que seguimos todavía en formato hablando con el alma en este congreso tan interesante con tantos ponentes, tantas colaboraciones y que simplemente que podéis seguir viéndolos, podéis seguir viéndonos en nuestra página de mindaliatelevisión.com, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Recordad, además, ahora que digo lo de las redes, que también hemos dejado la información de Joan Corbalan en la descripción del vídeo de YouTube, podéis también seguirnos en nuestro canal de YouTube,
Y también, si queréis, de verdad, es importante que sepáis que podéis realizar donaciones en nuestra página de mindaletelevisión.com para que este tipo de trabajos se sigan realizando. Y con esto, pues nosotros nos vamos y esperamos en el próximo directo de Mindale Televisión en este congreso Hablando con el Alma.